nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, nos continúe bendiciendo. Gracias al privilegio que el Señor Jesucristo nos da de estar una vez más con vida, porque el ser humano yo creo que es lo primordial que debería de estar haciendo, agradecido por ese gran privilegio, porque estar consciente de la vida, estar consciente de que esta materia, de que este espíritu en este planeta Tierra están con vida, disfrutando de la naturaleza, disfrutando del mundo, disfrutando de todo lo que conlleva a vivir en este planeta Tierra. Eso definitivamente debería de ser la parte fundamental de todo ser humano, estar agradecido de esa vida que el dador de la vida da a cada individuo. Es algo tan fundamental, pero que el ser humano lo pasa por alto. El ser humano siempre con su espíritu, ese espíritu de vida que tiene en este mundo, por cuanto no logra entender que ese espíritu es alimentado por cosas de este mundo, y lo que genera que el espíritu en este mundo esté distraído de lo que verdaderamente es porque el ser humano vive en las cosas del mundo, vive en todo lo que los espíritus de la quinta dimensión generan en este mundo. Pero cuando el ser humano se despoja de todo lo que el espíritu percibe, de todo lo que el espíritu ve, oye, de todo lo que el espíritu recibe, y el ser humano se enfoca en su alma, esa alma que es Dios mismo dentro del individuo, entonces el ser humano logra entender el significado de la vida, logra entender el porqué del aquí y el ahora, logra entender a través de su alma que es un hijo de Dios. Y como hijo de Dios, como ser viviente que tiene cuerpo, espíritu y alma, a través del conocimiento de la gracia que Dios le da al ser humano por medio de su alma, ese ser humano somete a su espíritu. Y ya no es el espíritu controlando al ser humano, sino que es el ser humano controlando al espíritu. Tener la capacidad de poder controlar nuestro espíritu, tener la capacidad de saber de que como hijos de Dios, como creyentes en el dador de la vida, como creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo, tenemos esa gracia del dador de la vida, la gracia de poder someter nuestra materia, poder someter nuestro espíritu, tomar el control de todo nuestro ser y llevar nuestro ser a la dimensión de Dios. Podernos en todo tiempo y a toda hora, a través de nuestra materia, a través de nuestro espíritu, estar en esa perfecta comunión con nuestra alma. El individuo que se atreve a tener esa paz con su alma, el individuo sabe cómo funciona eso. Poder estar en esta materia, poder tener el espíritu del mundo, tener el control del espíritu y de nuestra materia, y poder en todo tiempo y a toda hora, no importando las circunstancias que genera este mundo, no importando las consecuencias que se puedan tener en esta materia, no importando el control que cualquier espíritu del mundo quiera tomar a nuestro espíritu. Sabemos y reconocemos que cuando un hijo de Dios hace contacto con su alma, es alimentado por el Espíritu Santo. Cuando descubrimos que la gracia del dador de la vida, cuando descubrimos que el Señor Jesucristo en su Espíritu Santo está dentro del individuo, entonces el individuo a través de su alma somete al Espíritu. Poder someter el espíritu que le da vida a esta materia es estar en la dimensión de Dios. Cuando descubrimos esa gracia, cuando descubrimos ese secreto, el secreto de la vida,
el secreto que Dios ha dado a cada hijo de Dios, los hombres y mujeres de Dios, que vinieron a este planeta Tierra, que descubrieron ese secreto, vivieron en la gracia de Dios. Cuando los seres humanos, cuando la historia escribió de ellos, la historia escribió que fueron crucificados, que fueron masacrados, que fueron decapitados. La sociedad vio la crueldad que se hizo en estos personajes, pero también los hombres y mujeres de Dios que lograron a través de su alma ver cómo esos seres vivientes vivieron en la paz de Dios, no importando, aún estando en la hoguera, estando en la cruz, estando en las peores condiciones humanas que se podían estar. Ellos habían hecho contacto con su alma, ellos habían descubierto cuál es la gracia de Dios. Cuando los seres vivientes a través de su alma descubren la gracia de Dios, los seres humanos no andan en este mundo como el mundo anda, como el mundo cree que se tiene que vivir en este planeta Tierra. Los hijos e hijas de Dios saben, conocen y reconocen que no hay sufrimiento para el alma, que no hay ataques para el alma, porque el alma es Dios mismo. Y cuando los hijos de Dios han hecho contacto con eso, ellos han vivido en la paz de Dios. Ellos están en la gracia de Dios. Poder descubrir el significado de la vida, poder descubrir de que como hijos e hijas de Dios no hemos venido para quejarnos de lo que el sistema hace. No hemos venido para quejarnos de lo que la materia produce. No hemos venido para complacer nuestro espíritu. ¿Cuál es la misión de todo ser humano que vive a través de su espíritu? Llenar el ego del dinero, el ego de la sociedad, el ego de la política, el ego de la religión. ¿Qué es lo que han hecho los hijos de Dios que han hecho contacto con su alma? Han vivido en la paz de Dios, han vivido en la gracia de Dios. Cuando descubramos el secreto del privilegio de la vida, cuando descubramos que no es a través de nuestro espíritu que recibimos la vida eterna, sino que es a través de la gracia que Dios nos da cuando Él mismo hace contacto con nuestra alma. Poder estar en cuerpo y en espíritu en la gracia del dador de la vida. Poder descubrir que nuestra alma es eterna, que nuestra alma no tiene principio ni fin, que nuestra alma no tiene sufrimiento, que nuestra alma no busca los deleites y placeres de la vida, que nuestra alma no busca cualquier palabra inventada por el hombre. Nuestra alma lo que hace es recibir la guianza, la unción, la palabra que el Espíritu Santo le da dentro de cada individuo que ha hecho contacto con su alma. Poder estar consciente de la vida, poder estar consciente del aquí y el ahora, poder estar consciente de que somos hijos de Dios. Descubrir que toda la escritura es inspirada por Dios y los profetas hablaron movidos por el Espíritu Santo. Cuando los hijos e hijas de Dios hacen contacto con su alma, cuando los hijos e hijas de Dios saben, conocen y reconocen que Jesucristo en su Espíritu Santo está dentro de cada hijo e hija de Dios, ellos demuestran que es tener la paz de Dios. Ellos demuestran que es tener la vida en la dimensión de Dios. Ellos en todo tiempo y a toda hora, no importando las circunstancias del mundo, no importando a qué es que el sistema los somete, ellos demuestran que en la paz del alma, en la paz del dador de la vida, ellos están en la gracia de Dios. Veamos cuando los seres humanos estudian la bendita palabra de Dios, que es el manual de Dios, porque toda la escritura, toda la Santa Biblia
ha sido y es inspirada por Dios. Y los hombres de Dios, los profetas de Dios, los apóstoles de Dios lo supieron y ellos fueron cuando hicieron contacto con su alma. Ellos fueron inspirados, movidos por el Espíritu Santo para hablar lo que el Espíritu Santo les puso en su alma. Es así cuando vemos a través de su bendita palabra a un Esteban que cuando era cruelmente asesinado, él veía la gracia de Dios. Cuando vemos todos y cada uno de los apóstoles que fueron cruelmente asesinados, ellos demostraron que es tener la gracia de Dios. Vemos en toda la historia del cristianismo millones de seres humanos que no se quejaron por la vida, que no se quejaron por el sufrimiento, que no se quejaron por lo que el sistema les hacía. Al contrario, ellos demostraron que es ser un hijo de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y los santos hombres de Dios lo supieron. Los santos profetas de Dios también, conociendo y reconociendo la gracia del dador de la vida, conociendo y reconociendo el porqué de su existencia en este planeta Tierra, fueron y llevaron la palabra de Dios, fueron movidos por el Espíritu Santo para que hablaran de lo que el Espíritu Santo les había puesto en su ser. Cuando los hijos de Dios descubren el tiempo en que están viviendo, cuando los hombres y mujeres descubren que tienen alma, ellos saben cuál es el propósito de su existencia en este planeta Tierra. Ellos saben a qué han venido. No hemos venido para darle lástima a ningún ser humano. No hemos venido para recibir lo que el espíritu de la quinta dimensión le da al espíritu del ser humano. Hemos venido para demostrar que ni la muerte ni la vida, de que ni principados ni potestades, de que ninguna cosa o obra creada por el hombre nos podrá apartar de la gracia del dador de la vida. Poder demostrar en pleno siglo XXI, año 2026, de que hay hombres y mujeres creyentes en el dador de la vida, de que hay hombres y mujeres que han hecho contacto con su alma, de que en pleno siglo XXI, año 2026, hay genuinos y verdaderos creyentes en el Señor Jesucristo. Poder descubrir quiénes somos, poder descubrir a qué hemos venido, estar conscientes de la vida y no de la vida que el Espíritu da, porque cuando el ser humano vive a través de la vida de su espíritu, el ser humano todo el tiempo anda queriendo complacer al sistema, anda queriendo seguir un patrón de comportamiento, anda en ese mar de sufrimiento. Los que hicieron contacto con su alma, los que creyeron verdaderamente que eran hijos de Dios, demostraron de que ni la muerte ni la vida, ni las peores circunstancias los podían apartar de la gracia del amor de Jesucristo. ¿En qué estamos viviendo? Si estamos viviendo a través de el espíritu de vida o estamos viviendo a través de la gracia del amor que Jesucristo le da al alma de cada individuo. Cuando los hijos de Dios descubren el significado de la vida a través de su alma, demuestran que es ser un creyente en el Señor Jesucristo. A través del alma, los hijos de Dios demostraron que es ser un creyente en el dador de la vida. Pero también a través del espíritu, la raza humana demostró que es tener una farsa de la creencia en el Señor Jesucristo. Todos esos que decían ser
creyentes en el Señor Jesucristo, a través de su Espíritu, se organizaron. Todos esos que decían ser creyentes en el dador de la vida, a través de su Espíritu, fueron y atacaron y masacraron a los creyentes en el dador de la vida a través de su alma. Conocer toda la bendita palabra de Dios, tener el manual de Dios, tener la Biblia es poder conocer y reconocer que la Biblia son los pensamientos de Dios en forma escrita. Es el manual de Dios que Dios le dio al ser humano que hace contacto con su alma para que conozca los misterios de la Biblia a través de su alma. Solo los religiosos que a través de su espíritu conocen la letra, ellos a través de su espíritu, por cuanto el espíritu que tienen los seres humanos es un espíritu de miedo, de contienda, de fanatismo, de emociones y de ilusiones. Por ellos juegan a lo seguro, juegan a crear sus templetes papales, juegan a crear sus carpas catedrales, juegan a tener sus imperios humanos para que a través del espíritu el ser humano se sienta seguro por medio del espíritu en este mundo. La seguridad y la paz del alma nos da la seguridad, la paz y tranquilidad de que hemos venido de la eternidad y vamos para la eternidad. Esa es la gran diferencia en los que tienen la palabra de Dios y la reciben por medio de su alma, a los que tienen la palabra de Dios y la reciben por medio del Espíritu. Cuando descubrimos que los profetas de Dios fueron movidos por el Espíritu Santo, que era Dios mismo en Espíritu Santo en este mundo, para que luego ese Espíritu Santo se convirtiera en el Señor Jesucristo y luego el Señor Jesucristo volver a ser lo que era, el Dios de la divinidad. Él dejó el Espíritu Santo al mundo para que ese Espíritu Santo llenara el alma de los hijos de Dios. Dios habló por medio de Moisés, Dios habló por los profetas, Jesucristo confirmó que toda la escritura era inspiración de Él por medio del Espíritu Santo, y los apóstoles fueron y recibieron toda la escritura que hablaba de la gracia, del amor de Jesucristo. ¿Qué es lo que estamos haciendo en pleno siglo XXI, año 2026, como creyentes en el dador de la vida? Si a través del Espíritu de vida estamos llevando un mensaje del Evangelio eterno, entonces hagámonos de cualquier organización religiosa. Pero si somos los hijos e hijas de Dios, si somos la continuidad de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, de los apóstoles del Señor Jesucristo, del gran Pablo, de esos millones de creyentes en el dador de la vida que llevaron el mensaje del Evangelio eterno a través de su alma. Bienvenido al mensaje del Evangelio eterno, que habla y enseña de que toda la escritura es inspirada por Dios y los santos profetas de Dios fueron movidos por el Espíritu Santo. Es decir, los creyentes en el dador de la vida saben que la santa y bendita palabra de Dios, que es la Biblia, está en forma escrita, pero que ella da testimonio de que Jesucristo es el único y soberano Dios, el amo y Señor, creador de lo visible e invisible. Poder entender y comprender el significado de la vida a través del alma es poder estar en la paz de Dios. En el libro de Génesis, capítulo 40, del 6 al 8, vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes,
Y él preguntó a aquellos oficiales del faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces le dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Toda la escritura es inspirada por Dios y los profetas hablaron siendo movidos por el Espíritu Santo. Éxodos capítulo 4 del 11 al 12. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mundo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y enseñaré lo que hayas de hablar. Poder entender y comprender que a través del alma los hijos de Dios hablan con el alma. Poder descubrir que los hijos de Dios que han hecho contacto con su alma en este planeta Tierra alimentan su alma con la palabra de Dios. No así los seres vivientes que viven a través de su espíritu. Deuteronomio capítulo 18, del 16 al 18, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Toda la escritura es inspirada por Dios, y los santos hombres de Dios hablan siendo movidos por el Espíritu Santo. Segunda de Samuel capítulo 23 del 1 al 2. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. Poder descubrir que en pleno siglo XXI, año 26, hay hombres y mujeres que han descubierto que tienen alma. Descubrir que se tiene alma es descubrir al Espíritu Santo. Descubrir al Espíritu Santo es descubrir a Jesucristo dentro de cada uno de nosotros. Descubrir y recibir la gracia de Jesucristo dentro de cada uno de nosotros es estar en la gracia del unigénito Dios, el único y soberano Dios, el amo y Señor, creador de lo visible e invisible. La gracia del dador de la vida en su Espíritu Santo, dándole a conocer al ser humano los misterios de la Biblia. La gracia del dador de la vida en su Espíritu Santo, dándole al ser humano la revelación de toda la Escritura, mejor conocido como la Santa Biblia, el manual de Dios dado a los seres vivientes que tienen alma, para descubrir el único y verdadero significado de la vida en este planeta Tierra. En el libro de Salmos, capítulo 119, verso 5. Verso 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y en el verso 160 dice: la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo el juicio de tu justicia. Poder descubrir
el porqué del aquí y el ahora como creyentes en el dador de la vida. En el libro de Jeremías capítulo 1 del 9 al 12, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. La palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Sigue diciendo el Espíritu Santo, moviendo a los profetas de Dios en el Antiguo Testamento, por medio de Ezequiel capítulo 2, del 4 al 7. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengan miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablará pues mi palabra, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Poder descubrir que a través de nuestra alma el Espíritu de Dios mora dentro de cada uno de nosotros. Poder tener el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, dentro de cada uno de nosotros, es poder descubrir el significado de la vida. Es poder descubrir el porqué del aquí y el ahora. Es poderle demostrar a la humanidad completa de esos que viven a través de su espíritu en este mundo, de que solo recibirán lo que el mundo les da, pero que a través del Espíritu de vida, a través del Espíritu Santo, a través de la gracia de Dios, el ser humano, por medio de su alma, regresan de donde vinieron, regresan a la eternidad, que es donde el Hijo de Dios que tiene alma ha vivido y vivirá. Porque es que el ser humano a través de su espíritu, de ese espíritu de vida, vive por medio de su ego, emociones, por medio de sus placeres, por el simple hecho de que es controlado y manipulado por los espíritus de este mundo, los espíritus de la quinta dimensión. Esa es la gran diferencia entre los hijos de Dios, que son guiados por el Espíritu Santo, a los hombres y mujeres que son guiados por el espíritu de este mundo. En el libro de Daniel capítulo 2, verso 20 al 22, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, de la sabiduría de los sabios y la ciencia y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. Toda la escritura es inspirada por Dios, y los profetas de Dios hablaron siendo movidos por el Espíritu Santo. Cuando un hijo de Dios hace contacto con su alma, él habla
lo que el Espíritu Santo ha puesto en su alma. Y es lo que verdaderamente tiene que hacer un hijo de Dios que ha hecho contacto con su alma. Hacer y recibir lo que el Espíritu nos da es hacer y comportarnos como todos los vivientes. ¿Cómo se comportan todos los vivientes? Andan en este mundo a través de la letra, a través de las enseñanzas teológicas, a través de esas organizaciones que controlan y manipulan la mente y el espíritu del ser humano. Pero cuando los hijos de Dios hacen contacto con su alma, demuestran que es tener la gracia del dador de la vida, demuestran que es ser movido por el Espíritu Santo, hablan de los misterios de la Biblia, hablan de la revelación que el Espíritu Santo les ha puesto en su alma. Ese es el verdadero significado de la vida de un creyente en el dador de la vida. Y en el libro de Mateo capítulo 4 del 1 al 7, el Espíritu Santo ya ha hecho carne, visitando a los hombres y mujeres en este planeta Tierra, visitando toda la naturaleza que le pertenece a él. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del tiempo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Poder descubrir que toda la escritura es inspirada por Dios y los profetas de Dios fueron movidos e inspirados por el Espíritu Santo. Poder estar siendo guiados por el Espíritu Santo es poder reconocer a qué hemos venido. Cuando los seres humanos reconocen que son guiados e inspirados por el Espíritu Santo, el ser humano demuestra no solo al mundo, sino a la naturaleza misma que es ser un hijo de Dios. Le demuestra a todos esos vivientes que utilizan la letra como el diablo la utilizó para querer pervertir lo que la bendita palabra hace y dice en el individuo. Los hijos de Dios que no tienen la letra, sino el misterio de la letra, que no tienen la letra, sino la revelación de la letra, demuestran que es ser inspirados por el Espíritu Santo. Mateo capítulo 5 del 14 al 18. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No penséis que he venido al mundo para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir.
porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una gota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Toda la escritura es inspirada por Dios. Mateo 16, del 13 al 17. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Poder recibir la unción del Espíritu Santo, poder ser movidos por el Espíritu Santo, es demostrar que es verdaderamente ser un hijo de Dios, guiados por el Espíritu Santo, no por el espíritu que tenemos de vida, porque el espíritu de vida lo que recibe son espíritus de la quinta dimensión, para ser movidos por sus egos, por sus emociones, por esos que se dicen llamar vicarios, por esos que se autoproclaman profetas, por esos que se dicen llamar ungidos de carpas catedrales, porque son movidos por espíritu de la quinta dimensión. Poder ser movido por el Espíritu Santo es demostrar que es ser un hijo de Dios. No podemos, como dijo el Señor Jesucristo, ser una lámpara encendida en una cueva, una candela con llama debajo de la cama. Los hijos de Dios que tienen alma y que están conscientes de la vida eterna, saben a qué han venido, saben cuál es el propósito de la vida, saben cuál es el significado de su existencia en este planeta Tierra. En el libro de Lucas, capítulo 24, del 18 en adelante, respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosa? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y los gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros estábamos esperando que él era el que había redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido, aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él le dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entregara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Poder descubrir
que toda la escritura es inspirada por Dios y estar conscientes de que tenemos alma, estar conscientes de que vivimos en este planeta Tierra en conexión directa con nuestra alma y que a través de nuestra alma recibimos la guianza del Espíritu Santo para demostrarle a través de toda la escritura los misterios de la Biblia, la revelación bíblica a los seres humanos en este planeta Tierra, para hablarle a los seres humanos de todos los misterios de la Biblia, para votar el paradigma bien diseñado por el Edén de Satanás, de que Jesucristo es uno, que el Espíritu Santo es otro y que Dios es un tercer ser viviente. Cuando los hijos de Dios demostramos por medio de toda la escritura de que la unicidad, de que la divinidad, que la omnisciencia, la omnipotencia, de que el único y soberano Dios se hizo a sí mismo un cuerpo mejor, conocido como Jesús el Cristo, y que le demostró no solo a sus creyentes de que Él era el Padre y que el Padre estaba en Él y que el Padre no podía hacer nada sin Él y que Él no podía hacer nada sin el Padre, porque era Él mismo, era la divinidad, era la deidad, era Dios mismo visitando a la humanidad por medio de un cuerpo visible. Él lo reconfirmó y lo dijo antes que Abraham fuera, antes que los profetas del Antiguo Testamento fueran, antes que toda la creación fuera y viniera a existencia. Jesucristo era Dios. Y ese Espíritu Santo que antes que Jesucristo viniera, alimentó el alma de los profetas de Dios en el Antiguo Testamento. Luego ese Espíritu Santo en Jesucristo alimentó en toda la plenitud a los hombres de Dios en su tiempo. Y luego ese Jesucristo que volvió a ser lo que era el Dios de la divinidad, dejó su Espíritu Santo para alimentar el alma de los hijos de Dios por más de 2000 años. ¿Quiénes somos? ¿Y a qué hemos venido a este planeta Tierra? Si para hacer lo mismo que hacen los demás seres vivientes a través de su espíritu, vivir a través de emociones, vivir a través de ideologías, vivir a través del ego del espíritu, o vivir en la paz de Dios, en la gracia de Dios, en el amor de Jesucristo, que es vivir en el alma que tenemos cada uno de nosotros. Estar viviendo en nuestra alma es vivir en la eternidad con Dios. En el libro de Juan, capítulo 1, verso 19 en adelante. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí,
el cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado, poder descubrir al dador de la vida, poder descubrir que Jesucristo es el centro de toda la creación, pero que cuando Jesucristo se vuelve a ser lo que es, Él está fuera de toda la creación, porque Él es el creador. Juan capítulo 10, 24 en adelante. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dísnoslo abiertamente. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no soy de mis ovejas, como os lo he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te hace Dios. Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios sois. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Toda la escritura es inspirada por Dios, y los profetas hablaron siendo movidos por el Espíritu Santo. Poder entender y comprender que los que son guiados por el espíritu de vida que tienen, los que son guiados por espíritu de la quinta dimensión, jamás entenderán de que Jesucristo es el mismo Dios, de que no hay Padre, Hijo ni Espíritu Santo, sino la divinidad, la omnisciencia, la omnipotencia, la autoridad suprema, que es el creador de los cielos y de la tierra. Vean lo que hacen los que son guiados por el espíritu del mundo. Agarran piedras cuando le dicen lo que ellos quieren saber. Ellos querían saber si Jesucristo era Dios, y Él les reconfirmó que el Padre y Él eran uno mismo, que Él era Dios hecho carne, de que Él era Jesucristo siendo el mismo Dios. Poder entender a qué hemos venido a este mundo. Estar consciente de que como hijo de Dios en cuerpo, espíritu y alma, estamos recibiendo la bendita palabra de Dios. Estamos siendo movidos por el Espíritu Santo para hablarle a la humanidad de los misterios de la Biblia, para enseñarle a la humanidad la revelación de la bendita palabra de Dios, que es traída por el Espíritu Santo al individuo que ha hecho contacto con su alma. Juan capítulo 16, del 1 al 16. Esta cosa os
Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene ahora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta a dónde vas. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aunque tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Poder descubrir el significado de la vida, poder descubrir el porqué del aquí y el ahora, poder descubrir que somos los hombres y mujeres guiados por el Espíritu Santo. Cuando los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo, demuestran qué es tener la fe, la gracia y el amor de Jesucristo dentro de cada uno de ellos. Y el Espíritu Santo hablando por medio de Pablo en Romanos capítulo 15, verso 4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Sigue el Espíritu Santo moviendo el alma de Pablo para hablar su bendita palabra en Primera de Corintios capítulo 2 del 5 al 13, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, porque Dios nos la reveló
a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu del mundo. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concebido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, verso 13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no con palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Segunda de Timoteo capítulo 3 del 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura es inspirada por Dios y los profetas hablaron siendo movidos por el Espíritu Santo. Pleno siglo XXI, año 2026, como creyentes en el mensaje del Evangelio eterno, como hijos e hijas de Dios, que estamos formando este grupo de hombres y mujeres, mejor conocidos como la voz del ángel mensajero. Tenemos que conocer y reconocer qué es vivir siendo guiado por el espíritu del mundo, o qué es vivir siendo guiados por el Espíritu Santo, para demostrarle a la humanidad de que como hijo de Dios, siendo guiados por el Espíritu Santo, siendo movidos por el Espíritu Santo, hablamos los misterios de toda la bendita palabra de Dios que es la Biblia. Segunda de Pedro capítulo 1, verso 20 al 21. Entiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Que sea la gracia de Jesucristo, el dador de la vida, en cada creyente en Jesucristo. Que sea el Señor Jesucristo en su Espíritu Santo alimentando el alma de los hijos de Dios. Cuando un hijo de Dios recibe el alimento espiritual, ese hijo de Dios demuestra al mundo, demuestra la naturaleza, demuestra a los vivientes a través de la palabra que el Señor Jesucristo en su Espíritu Santo ha puesto dentro de él, que es ser un hijo de Dios. Hemos venido a este mundo en pleno siglo XXI, año 2026, para hablarle a la humanidad de que toda la escritura es inspirada por Dios y de que los hijos e hijas de Dios que han hecho contacto con su alma son inspirados por el Espíritu Santo en todo tiempo y a toda hora, para hablar de la gracia y del amor de Jesucristo, pero también para demostrarle a la humanidad cómo es que
el Edén de Satanás, los espíritus de la quinta dimensión también alimentan el espíritu de los seres vivientes en este mundo. Muchas gracias.